En cuanto me indiquen que estén listos ahí en el salón y en cuanto ingrese el doctor Trujillo, comenzamos. Un momento, por favor. Ya casi vino el doctor Trujillo para pedirnos la liga. Ahorita ya que se conecte si quieres empezamos. Me avisan, por favor. Gracias. Ok, ya está conectado el doctor Trujillo. ¿En el salón ya están todos listos? Buenos días, yo creo que cuando quieras empezar, doctor. Perfecto, doctor. Gracias. A usted. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Giles Zamora. Soy médico residente de primer año de radiooncología
Y el tema de hoy vamos a continuar con la insuficiencia cardíaca y yo les voy a hablar todo respecto a la insuficiencia cardíaca crónica. En cualquier momento, si llegaran a dejar de oírme o dejaran de ver la pantalla, les agradecería por favor me lo comentaran. Muchas gracias. Bueno, como introducción y como fuimos viendo el día de ayer, pues la insuficiencia cardíaca va a ser uno de los síndromes cardiovasculares que van a estar más presentes el día de hoy en la población y que ha despertado un interés de suma importancia, ya que conforme han avanzado las técnicas y tratamientos para mejorar en general la sobrevida de la población, por ende ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad. Aunado a que esta presenta altos índices de hospitalización, va a tener un grado importante de invalidez y aún en día con el avance en el tratamiento farmacológico, eléctrico y demás técnicas que vamos a ir desarrollando en esta presentación, aún tiene un elevado porcentaje de mortalidad y sobre todo costos que ocasiona a prácticamente cualquier sistema de salud en el mundo. Entonces, como mencioné, este aumento en la incidencia de la insuficiencia cardíaca va a deberse a un envejecimiento en general de la población, mejora en la sobrevida de las cardiopatías en general y principalmente siendo una de las etiologías más importantes que predisponen a la presentación de la insuficiencia cardíaca crónica, pues va a ser la cardiopatía isquémica que va a ser de particular interés. Como definición y como fuimos viendo el día de ayer, pues la insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome clínico que va a corresponder a una alteración en la función de bomba del corazón, debido a distintas etiologías, donde pues prácticamente cualquier afección que de forma constante y crónica afecta al corazón, valga la redundancia, va a llevar a una incapacidad de este para mantener adecuadamente la circulación con cada uno de los requerimientos metabólicos del organismo. Primero, va a presentarse esta incapacidad cuando el paciente realiza algún esfuerzo, pero conforme va avanzando la enfermedad con su historia natural, si no se lleva un adecuado tratamiento, estos van a estar presentes ya incluso en reposo. Y pues va a haber a expensas de elevación de presiones de llenado. Como mencioné, prácticamente se podría mencionar que la insuficiencia cardíaca es el estadio final de múltiples etiologías cardíacas, es multiorgánico y desafortunadamente en la mayoría de los casos el síndrome es progresivo y va a tener un mal pronóstico, principalmente porque en países como México desafortunadamente la cultura de la prevención es poca o en algunos casos nula. Entonces los pacientes ya van a llegar con el médico, con el internista, con el cardiólogo, cuando ya están en estadios 2, 3 o incluso en estadios finales, cuando ya lo que se puede hacer muchas veces ya son tratamientos o cuidados de soporte paliativos. Entonces, es de ahí la importancia que aún continúa teniendo un mal pronóstico en muchos casos y una alta incidencia de muerte súbita. Estos son datos epidemiológicos que recabe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de las defunciones vitales de 2019 y como sabemos, las enfermedades cardiovasculares en general son la principal causa de muerte en México, superando incluso a la diabetes mellitus. Un poco el año pasado y este continúa la epidemia de COVID, pero aún así las enfermedades por muerte cardiovasculares son de las principales que afectan a la población mexicana. Se calcula que en México hay una tasa de fallecimientos por insuficiencia cardíaca de 5.14 por cada 100,000 habitantes. Y en el 2018, el INEGI contabilizó que estas enfermedades causaron más de 142,000 decesos en comparación con los 101,000 que provocó la diabetes, que es la segunda causa de muerte en general. Y respecto a la insuficiencia cardíaca, los datos que arroja aquí en México es que la tasa de supervivencia es aproximadamente el 50%, debido a que la progresión de la enfermedad y muerte súbita van a ser factores que después de 5 años en promedio van a provocar el fallecimiento de los pacientes si no son detectados en estadios iniciales y si no llevan a cabo un tratamiento oportuno de acuerdo a las necesidades de su enfermedad. Aquí les muestro dos gráficos en las que se ven las defunciones por enfermedades del corazón y como mencioné al inicio en la introducción, un 72.8%, tres cuartas partes de estas causas van a ser por enfermedades isquémicas del corazón, van a ser de las principales o la principal
etiología que va a afectar y desarrollar la insuficiencia cardíaca e incluso, pues como vemos, muerte súbita. Y pues en segundo lugar van a ser todas las enfermedades hipertensivas con un 16.2%. Y en el gráfico de la derecha vemos la tasa de defunciones registradas por enfermedades del corazón por cada 10.000 habitantes. Esto con estadísticas del año 2010 a 2019, en el cual vemos cómo cada año ha ido aumentando esta tasa de defunciones y pues corresponde a este aumento en la calidad y esperanza de vida de la población. Aumenta la esperanza de vida, van a aumentar la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Estos son más datos respecto a entidad federativa y por edad. Y de acuerdo a estadísticas oficiales, por cada 100.000 habitantes, 5.4 van a fallecer a causa de la insuficiencia cardíaca. Y pues vemos que el principal grupo etario afectado van a ser los adultos mayores de 65 años o más. Y de estos va a ser mucho más frecuente en varones. Sin embargo, conforme vemos con esta tabla, cada vez ha ido aumentando más la incidencia en personas menores de 60 años. Como vemos, la incidencia ha ido aumentando en personas de 55 a 64 años. Entonces, de ahí la importancia de estar reincidiendo e identificar a los pacientes en estadios iniciales, inclusive cuando aún no son sintomáticos, con pruebas diagnósticas que vamos a ver más adelante, que son usadas para diagnosticar esta enfermedad. Respecto a la fisiopatología, les hice un pequeño esquema, espero que lo puedan visualizar, aún así de todos modos lo vamos a explicar. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que ha sido objeto de mucho estudio en el ramo de la cardiología y pues de la medicina en general, y conforme ha ido pasando el tiempo, se han intentado explicarla conforme mediante distintos modelos. El primero y el más clásico con el que se trató de explicar fue el modelo cardiorrenal, en el cual se pensaba que el riñón retenía agua y sodio y así descompensaba el corazón. Sin embargo, no lograba explicar todos los mecanismos moleculares que intervenían en la fisiopatología y la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Después se planteó un modelo hemodinámico en el cual se pensaba que el problema estaba prácticamente en el corazón per se, por alteración en la contractilidad que generaba hipoperfusión tisular y de ahí pues todos los problemas que se iban desencadenando. Sin embargo, pues también se quedaba un poco corto con todas las alteraciones que se fueron identificando conforme fue pasando el tiempo. Y el modelo actual y el que se acepta y que explica de forma más fidedigna cada una de la evolución de la insuficiencia cardíaca, pues es el modelo neurohormonal, en el cual a grandes rasgos va a haber un desbalance en la homeostasis cardiovascular que va a generar una perpetuación y autorretroalimentación de la insuficiencia cardíaca. Esto va a ser dado por alguna anoxa o factor agresivo, llámese de forma aguda, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, de forma crónica como una hipertensión arterial sistémica descontrolada, no tratada, o por alguna, por ejemplo, alguna patología ya congénita como miocardiopatías familiares. Entonces, este factor agresivo va a generar un daño cardíaco. Entonces, ¿cómo va a responder el cuerpo? Mediante la activación de sistemas compensadores a corto plazo. Los sistemas compensadores a corto plazo van a tratar de contrarrestar este daño que se le está generando al corazón mediante la activación de distintos sistemas. Uno es el sistema nervioso simpático mediante la activación de distintas moléculas. La más importante de ellas va a ser la activación de la noradrenalina. Otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la activación de la angiotensina 2 y la aldosterona. También va a haber la activación de diversos sistemas inflamatorios, cuyo objetivo va a ser intentar reparar lesiones miocárdicas que se están presentando por este daño, así como la generación de especies reactivas del oxígeno, las cuales van a tener modulación de las proteínas cardíacas. A su vez, la activación de estos mecanismos compensadores van a activar mecanismos contrarreguladores para que en principio esta respuesta no sea alterada y que en vez de generar daño solamente pues genere el retorno a la homeostasis cardiovascular.
Entonces va a ser evitar la exacerbación de estos mecanismos y su descontrol. Los más importantes van a ser los péptidos natriuréticos, el ventricular y el auricular, la generación de bradicininas, prostaglandinas y óxido nítrico. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos cardíacos de esta homeostasis? Van a ser principalmente la reparación miocárdica que se está generando, aumento en el inotropismo por el sistema nervioso central, que recordemos que va a ser la fuerza de contracción del corazón, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la tensión arterial por vasoconstricción periférica, esto con el objetivo de mantener la tensión arterial a corto plazo y así permitir la perfusión, oxigenación y metabolismo adecuado de los distintos tejidos del cuerpo y aumento de la volemia, esto con la retención hidrosalina. Sin embargo, a corto plazo, pues estos mecanismos suelen ser efectivos, pero si se mantienen constantemente estos factores agresivos y no son adecuados, estos mecanismos van a presentar un descontrol, ya no van a ser adecuados y va a generar una ruptura de la homeostasis cardiovascular por desequilibrio de estos mecanismos reguladores y contrarreguladores. Entonces, los principales efectos van a estar evidenciados en distintos niveles. El primero de ellos, pues, va a ser obviamente el daño celular, en el cual se va a evidenciar una hipertrofia miocárdica que va a generar a su vez una hipertrofia ventricular con aumento en el consumo de oxígeno y esta hiperoxigenación a los miocardiocitos va a traer un daño celular. También va a haber disrupción de la contractilidad por alteración en las cadenas de miocina y actina. Va a haber alteración iónica principalmente del calcio y del sodio, el cual va a predisponer en muchos casos de pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o avanzada a que presenten arritmias. Incluso desde estadios iniciales pueden estar presentes por estas alteraciones. También va a haber afección en las mitocondrias, en los cuales van a estar hipotróficas y disfuncionales. Asimismo, se va a ver la aparición de apoptosis miocárdica, esto para tratar de reemplazar los miocardiocitos que están siendo afectados. Sin embargo, en estadios de insuficiencia cardíaca avanzada, cuando estos mecanismos que de forma inicial eran compensadores y mantenían la regulación, van a estar descontrolados totalmente y van a presentar necrosis miocárdica, las llamadas estrías miocárdicas, que van a ser identificadas por ejemplo, en estudios como la resonancia magnética cardíaca, que a su vez va a perpetuar la inflamación y va a ser un círculo vicioso en el cual va a haber mucho más daño miocárdico. También va a haber pérdida del citoesqueleto celular con una pérdida de la matriz extracelular. Esta disminución en la matriz extracelular, como se evidencia en algunas muestras de tejido miocárdico en la histología, va a traer de forma natural para contrarrestar o ayudar a esta misma pérdida el reclutamiento de fibroblastos. Igual de forma, en un inicio este reclutamiento pues va a ser normal, va a ser compensado, pero si sigue avanzando el daño va a ser descontrolado y esto va a traer en la alteración de las fibras de colágeno y una fibrosis exagerada. Entonces, esta fibrosis exagerada, aunado a, como ya les había mencionado, el desbalance electrolítico, va a traer rigidez cardíaca exagerada y predisposición a arritmias cardíacas. La afección a nivel cardíaco va a ser como una estructura entera. Conforme va avanzando y cuando ya hay un descontrol y se está presentando ya clínicamente la insuficiencia, va a haber una disminución del inotropismo, que recordemos que es la fuerza de contracción cardíaca, por pérdida de miocitos y de la estructura del corazón. Va a haber a su vez un aumento en la frecuencia cardíaca, que de ahí muchos pacientes presenten taquicardias que no responden a tratamiento, con lo cual se han desarrollado nuevos fármacos, como por ejemplo la ivabradina, cuyo objetivo es traer esta disminución de la taquicardia. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y este aumento en el gasto cardíaco per se va a empeorar la evolución natural de la insuficiencia cardíaca. También va a generar una dilatación de las cavidades del corazón por mecanismos fisiopatológicos de la ley de Laplace y va a traer un aumento en la poscarga, que recordemos que es la fuerza que se opone a la contracción ventricular. Entonces, de por sí, este corazón, ya con estas alteraciones que le cuesta trabajo bombear sangre, le va a costar todavía más mucho trabajo bombearla.
También va a haber un aumento en la precarga y este aumento en la precarga exagerada va a traer dilatación cardíaca. Eh, pero, pues, si está fallando el corazón, pues va a haber afección en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. De la afección sistémica, principalmente vamos a ver la retención hidrosalina, es decir, la retención de agua y sodio, lo cual va a traer una hiponatremia dilucional, que aunque el sodio total va a estar normal, pues va a estar secuestrado, por así mencionarlo, en el espacio endovascular y trayendo consigo una hipovolemia relativa. De aquí que pues el principal fármaco que nos va a ayudar a este problema, pues va a ser los diuréticos. También por el descontrol en la activación de los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático, va a haber un aumento en la vasoconstricción periférica exagerada, ya que pues de forma natural van a responder los sistemas para asegurar su perfusión, llámese piel, riñones, intestino, etcétera. Entonces, esta exigencia que va a tener el corazón por las propias alteraciones que está teniendo y por las alteraciones periféricas, las exigencias de los tejidos para perfundirse, va a aumentar todavía más la poscarga ventricular y trayendo consigo un fracaso en la fuerza de eyección ventricular, el llamado porcentaje de FEBI, y que nosotros vamos a poder medir mediante el ecocardiograma. Entonces, así es a grandes rasgos cómo se va a generar el daño en la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Aquí también se ejemplifica este esquema en el cual nos trata de explicar cómo se va a generar la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Entonces, como mencionamos, va a iniciar por alguna afección que incluya al corazón. Hipertensión, isquemia, miocardiopatías dilatadas, estenosis aórtica, etc. Entonces, estas afecciones van a tener una disminución en la capacidad del corazón de bombear sangre, es decir, la capacidad contraria. Entonces, el principal ventrículo que inicialmente se va a ver afectado va a ser el izquierdo en su función de bomba, y pues de forma natural, como les mencioné, va a responder hipertrofiándose, va a presionar a las arterias coronarias y va a tener una disminución en el consumo de oxígeno cardíaco, generando de esta forma la insuficiencia cardíaca izquierda. El gasto cardíaco, por ende, o de forma consecuente, va a estar disminuido, y este gasto cardíaco disminuido, como les mencioné, va a traer afección a la perfusión de los demás sistemas del organismo. Eh, Principalmente de los más importantes, va a haber disminución en la filtración glomerular, y pues esto va a activar los varoreceptores que van a estar sensando el flujo sanguíneo, la presión y las perfusiones, y pues esta perfusión, al estar disminuida, va a tener la activación de los distintos sistemas que les mencioné de forma inicial: el sistema nervioso simpático con la activación de adrenalina, el cual va a tener un efecto fisiológico con aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en la contractilidad. Va a haber liberación de la hormona antidiurética con la generación de los edemas y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también con la retención hidrosalina. Entonces, pues estos tres mecanismos inicialmente van a lograr compensar la insuficiencia, pero si con el paso del tiempo no se logra controlar o no se trata adecuadamente, va a estar descompensada, y aquí es cuando vamos a empezar con los datos clínicos. Los principales en la insuficiencia cardíaca izquierda van a ser la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la presentación de crépitos. Esto principalmente por la congestión que van a haber en las venas pulmonares, generando un edema agudo de pulmón. Entonces, si esta afección no logra controlarse de forma adecuada, por consiguiente o por ende, también va a tener una afección al flujo sanguíneo del ventrículo derecho, generando de esta forma la insuficiencia cardíaca derecha, cuya principal etiología va a ser la insuficiencia cardíaca izquierda. Otras etiologías de la insuficiencia cardíaca derecha, pues van a ser también, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a generar en estadios finales o cuando no se trató de forma adecuada el llamado cor pulmonale, o incluso afecciones congénitas como la comunicación interventricular o interauricular.
Entonces, esta falla en la bomba derecha del corazón va a traer como consecuencia congestión venosa sistémica, dándonos datos de afección de incurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, ascitis, cirrosis hepática y el edema muy característico de miembros que vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, si esta afección sigue evolucionando de forma natural, pues va a traer como consecuencia una insuficiencia biventricular, una afección en la falla total de bomba del corazón y en muchos pacientes evidenciando o presentando ambas sintomatologías, no nada más se va a respetar de izquierda o derecha, ¿vale? Entonces, esto es a grandes rasgos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ahora, respecto a la clasificación, hay distintos tipos de clasificaciones que pueden ser utilizadas para estudiar la insuficiencia cardíaca y pues todas son válidas. Sin embargo, la que tiene más uso en la clínica para diagnóstico, estadio, clasificación, pronóstico y tratamiento va a ser la que nos va a dar la clasificación funcional de la New York Heart Association, la cual está basada en la gravedad de los síntomas y la actividad física. Como lo vimos el día de ayer, esta clasificación nos va a tener 4 tipos conforme se va viendo la evolución natural de la enfermedad. En la clase 1, pues como sabemos, el paciente no va a tener limitaciones en la actividad física y pues esta actividad no causa disnea, fatiga o palpitaciones. Sin embargo, pues a nivel fisiopatológico ya el paciente va a tener antecedentes que puedan predisponer a insuficiencia cardíaca o ya de forma molecular o celular ya se van a empezar a ver estos daños que les mencioné anteriormente en la fisiopatología. En la clase 2, el paciente ya nos va a referir una leve limitación de la actividad física. El paciente menciona, doctor, cuando estoy sentado o acostado no tengo ningún problema, me siento de maravilla, pero si empiezo a correr, por ejemplo, si subo escaleras, pues ya va a empezar la disnea, la fatiga, las palpitaciones. Entonces, pues aquí ya va a haber un daño mucho mayor. En la clase funcional 3, aquí el paciente ya va a tener una marcada limitación de la actividad física. Igual sigue mencionando que pues en reposo él se siente muy bien, está sentado y no tiene ningún problema, pero empieza a caminar incluso unos pequeños pasos y ya empieza con la clínica de disnea, fatiga o palpitación. En la clase 4 ya va a ser el estadio final o también va a ser llamada la insuficiencia terminal, en la cual ya va a haber una incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad física sin sentir molestias. Y aquí ya va a ser muy común o característico la presencia de síntomas en reposo, por lo cual el paciente va a estar incapacitado para realizar cualquier actividad física, ya que ésta le produce malestar. Otra clasificación útil es la de la American Heart Association, en la cual nos va a clasificar igual en 4 estadios denominados con letras ABC de menor a mayor afección, en el cual el estadio A pues va a ser una insuficiencia sintomática, no va a haber todavía daño estructural o alteración funcional del corazón en las pruebas diagnósticas. Sin embargo, aquí se debe de desarrollar a todo paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar esta insuficiencia. Llámese desde el paciente hipertenso crónico descontrolado, el paciente que presenta dislipidemia, tabaquismo, incluso pacientes obesos son factibles de clasificarse ya como estadio A de insuficiencia cardíaca. Lo mismo pacientes diabéticos, con síndrome metabólico, etcétera. También se incluye en países de zonas endémicas, entre ellos México, afecciones infecciosas, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, si ya tienen una serología positiva, ya que son pacientes que ya tienen riesgo de desarrollar esta insuficiencia. En el estadio B también todavía va a estar asintomática, pero ya va a haber daño estructural evidenciado en algunos estudios diagnósticos, principalmente disfunción ventricular asintomática, ya va a haber un remodelado ventricular, hipertrofia del mismo. También aquí entran los pacientes que ya tuvieron infartos previos, enfermedades valvulares, cardiopatías congénitas o cuando la enfermedad de Chaga ya tuvo una afección en el corazón. En el estadio C y D ya van a ser cuando el paciente está presentando síntomas. En el C, pues ya va a haber una afección estructural identificada, localizada, y ya va a estar asociada a estos síntomas. Y en el estadio D, pues ya va a ser una insuficiencia avanzada con
cuando ya hay una alteración estructural cardíaca severa, y pues aquí se correlaciona con el estadio 4 de la NIJA, en el cual van a estar los síntomas en reposo a pesar de tratamiento máximo, que lo vamos a ver más adelante obviamente, y pues aquí se caracteriza por ser una insuficiencia cardíaca refractaria. El paciente va a tener hospitalizaciones frecuentes, ya sea por exacerbación o descompensación de los síntomas, y ya va a requerir intervenciones especiales para poder mantener en parámetros normales al paciente, llámese el uso de fármacos inotrópicos, asistencia mecánica circulatoria y en el más evolucionado de los escenarios, pues la necesidad de un trasplante cardíaco. Entonces, vamos a poder clasificar a la insuficiencia cardíaca crónica en estadio 4 como insuficiencia cardíaca avanzada, que pues van a ser esta presencia de síntomas a pesar del tratamiento optimizado y completo recomendado por las guías. Y pues ya va a tener un deterioro muy grave de la función ventricular y como les había mencionado al inicio de la presentación, a pesar de todos los avances en el tratamiento farmacológico, de asistencia eléctrica y en mecánica circulatoria, cuando el paciente ya se encuentra en esta etapa de la enfermedad va a tener un muy mal pronóstico a pesar de las intervenciones que nosotros le hagamos y se calcula que el riesgo promedio de muerte anual, perdón, es del 35%. La insuficiencia cardíaca diastólica o con función sistólica conservada va a ser aquellos casos en que van a existir signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o ambos, pero la función ventricular sistólica va a estar conservada o levemente deteriorada. Y de acuerdo a las guías internacionales y con las mediciones que se pueden hacer con distintas herramientas, principalmente el ecocardiograma, vamos a definir a la insuficiencia cardíaca dependiendo de la fracción de eyección ventricular que nosotros estemos midiendo. La primera y la más frecuente de todas, que ha sido estudio de mayor intervención terapéutica, va a ser la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que va a ser una FEBI menor al 40%. En algunas bibliografías manejan 35%, pero pues en consenso son estas cifras entre 35 y 45%. Y con fracción de eyección preservada cuando la FEBI va a estar arriba del 40%. También entran algunas otras clasificaciones, pero bueno, principalmente el tratamiento se va a dividir en dos, entre la fracción de eyección reducida y la preservada. Pero bueno, también se habla de una insuficiencia con fracción de eyección limítrofe cuando esta FEBI está entre 40 y 49% y pues va a tener el mismo manejo que la preservada, entonces pues entraría dentro de esta misma. Y la insuficiencia cardíaca mejorada, este parámetro se va a utilizar sobre todo cuando ya estemos instaurando tratamiento, este, es decir, que pacientes que iniciaron con una FEBI reducida, es decir, menor de 40 a 35%, mejoraron y ahora ya están en una FEBI mayor al 40 o 50%, incluyéndose en la insuficiencia preservada. Muy bien, ahora vamos al pasar al diagnóstico, iniciando con puntos clave para nosotros poder realizar este diagnóstico. Como toda patología, de forma inicial puede realizarse mediante anamnesis y examen físico, y pues esta sospecha o este diagnóstico clínico nosotros lo tenemos que comprobar y sobre todo estadificar para dar un tratamiento adecuado mediante los distintos estudios de gabinete y laboratorio auxiliares. En todo paciente es importante evaluar cuál fue el factor etiopatogénico que desencadenó la insuficiencia cardíaca, sobre todo para que esto sea una pauta para el tratamiento adecuado, ya que vamos a recordar que pues no es como una receta de cocina, hay guías que nos dicen cómo nos podemos ir yendo con los pacientes, pero pues todo tratamiento recordar que es personalizado. También identificar causas, por así decirlo, menos comunes de insuficiencia cardíaca, como las miocardiopatías, valvulopatías o cardiopatías congénitas. Recordar en nuestro medio, somos un país todavía con alta prevalencia de enfermedades infecciosas, siendo, por ejemplo, la enfermedad de Chagas una causa todavía importante de desarrollar cardiopatía que pueda llevar a una insuficiencia cardíaca. Y pues también identificar en pacientes sobre todo que no tienen una adecuada respuesta al tratamiento recomendado, que estamos a dosis máximas de distintos fármacos o que presentan una insuficiencia en forma temprana en la presencia de miocardiopatías dilatadas idiopáticas, ya que puede haber predisposición familiar a esta misma. Entonces aquí vemos unos puntos para el abordaje sistemático, diagnóstico de la insuficiencia cardíaca,
en el cual de forma inicial debemos establecer el diagnóstico, como les había mencionado, mediante examen físico, anamnesis y estudios auxiliares. Determinar la etiología para identificar causas desencadenantes y o agravantes. Importantísimo la clasificación del estadio clínico funcional, evaluando la capacidad funcional, es decir, en qué clasificación de NICA se encuentra nuestro paciente, y la medición del porcentaje de la fracción de eyección ventricular mediante el ecocardiograma principalmente para clasificarlo y así poder implementar el tratamiento inicial según las comorbilidades y el contexto del paciente. Incluso qué tanto o qué tan fácil tiene acceso a los nuevos fármacos, que pues en muchos casos suelen ser muy costosos. Entonces, pacientes que no tienen estas posibilidades, pues debemos de adecuarlo a sus necesidades. Debemos, importantísimo, evaluar la respuesta terapéutica, esto es modificando, agregando o implementando distintas opciones de tratamiento según la respuesta del paciente, en qué estadio lo encontremos o si va evolucionando de forma natural la insuficiencia cardíaca. Y es importante también establecer el pronóstico y también implementar factores de apoyo psíquico y psicosocial. Entonces, este es un algoritmo que nos presenta la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual pues nos va a ingresar o vamos a tener un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca de presentación no aguda y nos vamos a basar en 3 parámetros. La historia clínica, en el cual pues va a ser importante los antecedentes de enfermedad cardiovascular, como infarto al miocardio, hipertensión descontrolada, exposición a fármacos cardiotóxicos o pacientes que de forma temprana tuvieron alguna neoplasia en tórax, que recibieron radiación en esta área, pues va a ser un factor de riesgo que desarrollen la insuficiencia cardíaca después. También si el paciente per se, por alguna razón no diagnosticada, genera insuficiencia cardíaca, ya está usando diuréticos, o si ya presenta como tal datos clínicos que se asocian mucho más a la insuficiencia, como la ortopnea o la disnea paroxística nocturna. Es importante la exploración física, como lo mencionó ayer mi compañera Alejandra, pues no van a estar presentes todos los datos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha al mismo tiempo. Incluso muchos pacientes pueden estar completamente asintomáticos o muy poco sintomáticos y nosotros los vamos a poder identificar pues con los estudios diagnósticos, ¿vale? Y pues también es necesario o se recomiendan la realización del electrocardiograma para descartar e identificar cualquier anomalía. Entonces, si todos estos datos están ausentes en nuestro paciente, pues es poco probable que presente insuficiencia cardíaca y debemos de pensar en otro diagnóstico. Si está presente, aunque sea uno de estos, ya sea anamnesis, exploración física o electrocardiograma, nosotros debemos de medir los péptidos natriuréticos, que van a ser uno de los principales biomarcadores que van a ser de ayuda para guiarnos en el diagnóstico de esta patología. Los cortes que han sido consenso y establecidos para el ProBNP va a ser mayor o igual a 125 picogramos por mililitro y el péptido natriurético cerebral mayor o igual a 35. Sin embargo, pues esto va a depender de distintos contextos, como por ejemplo la edad del paciente o si tiene algunas comorbilidades, que vemos que puede estar aumentado en ciertos casos y el corte va a ser mayor, no con estas cifras. Entonces, si no están alterados los péptidos natriuréticos, pues va a ser muy poco probable que el paciente presente insuficiencia cardíaca. Sin embargo, es recomendable que aún así se le haga el estudio de ecocardiografía, que por así decirlo es el gold estándar al día de hoy por la accesibilidad y los costos para el diagnóstico, abordaje, clasificación y guiar el tratamiento en insuficiencia cardíaca. Entonces, pues si se confirma la insuficiencia cardíaca con estos parámetros, pues ya se va a determinar la etiología que predispuso al paciente a presentar esta patología y se va a iniciar tratamiento adecuado personalizado. Va a haber distintos factores etiológicos y o agravantes de la insuficiencia cardíaca, principalmente mencionaba, y uno muy importante en el que debemos nosotros reincidir si estamos tratando estos pacientes, va a ser el abandono o disminución de la medicación, ya que muchos pacientes, ya sea porque tuvieron efectos adversos, no son responsables o tienen un adecuado seguimiento de su medicación, lo abandonan, no lo llevan adecuadamente y pues esto lleva a que no se retrase la historia natural de la enfermedad y pues se exacerben los síntomas.
También, como lo vamos a ver más adelante, en el tratamiento no farmacológico es importante tener una ingesta adecuada de sodio, ya que pues muchos pacientes, a pesar de que se les incluye dieta, pues no siguen estos consejos, toman cantidades excesivas de sal, líquidos, excesos alimentarios o físicos. De ahí que es importante esta intervención con el paciente, ya que pues va a cambiar totalmente este aspecto de su vida. También otras comorbilidades que no tienen un control o que no han sido tratadas adecuadamente, como la hipertensión descontrolada, la presentación de síndromes coronarios agudos o que también ya están previos, la presentación de arritmias, ya que es muy frecuente que en el paciente con insuficiencia cardíaca se presenten esos trastornos del ritmo cardíaco, principalmente de taquiarritmias supraventriculares y bradiarritmias, así como muchas otras afecciones que vemos en la tabla. Y también es importante identificar si el paciente está teniendo el consumo de fármacos llamados cardiotóxicos, como los antiinflamatorios, corticoides o tiazolinedionas, los cuales van a generar retención hídrica y pues van a perpetuar la presencia de los edemas en el paciente. También el consumo de alcohol, cocaína, drogas, etcétera. Entonces, es importante hacer una historia clínica minuciosa en el paciente para poder identificar todos estos factores y que se puedan evitar o disminuir si es que no se pueden erradicar totalmente. Entonces vamos a empezar con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca y pues mencionaba que los tres datos pivotes que nosotros debemos identificar y sospechar en un paciente van a ser la disnea, que pues sí es importante, pero vamos a recordar que es sumamente subjetiva, la fatiga y los signos de retención hídrica. De los tipos de disnea se ha visto que la que tiene más sensibilidad y que nos guía mucho más hacia el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca va a ser la ortopnea, que pues va a ser el uso de más de 2 almohadas para despertar, va a ser el síntoma más sensible y específico para determinar el aumento en las presiones de llenado. También puede haber la presencia de signos congestivos por hipertensión venocapilar pulmonar, como la presencia de edemas periféricos, hepatomegalia o ingurgitación yugular. También pueden estar presentes ruidos agregados, ya sea tercero o cuarto ruido, por aumento en las presiones de llenado, como lo habíamos visto ayer con el doctor Trujillo. Entonces va a haber síntomas típicos y signos más específicos. De estos, pues van a ser la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la fatigabilidad y o debilidad. Y los signos más específicos van a ser la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular positivo, tercero, cuarto ruido, recordemos tercer ruido en la insuficiencia aguda, cuarto ruido más frecuente en la insuficiencia crónica, y el choque de la punta desplazado por esta hipertrofia y dilatación de las cavidades cardíacas. Otros síntomas menos específicos o que van a estar dados por otras afecciones que no necesariamente va a ser la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, va a ser la presencia de tos, sibilancias, mareos, incluso también la vendopnea. Se ha visto que este ha sido un síntoma que consiste en la disnea cuando el paciente se agacha, por ejemplo, cuando se amarra las agujetas, y que está cada vez más relacionado con la presencia de una insuficiencia cardíaca crónica de mal pronóstico o que ya está en estadio 3 o 4. Y pues estos signos menos específicos como aumento de peso en estadios iniciales o disminución de peso en sus formas avanzadas, la presencia de edemas periféricos, taquicardia, taquipnea, etc. Entonces, como les había mencionado, la disnea es uno de los datos pivotes más importantes para la sospecha de la insuficiencia cardíaca. Y pues esta presenta una sensibilidad muy alta, pero pues mencionar que es un dato subjetivo. O sea, el paciente nos puede decir que se cansa con una actividad exhaustiva y pues para él una actividad exhaustiva pues es subir unas escaleras, ¿no? Entonces pues debemos de tratarlo de hacerlo de la forma más objetiva porque va a ser difícil de interpretar. Principalmente mencionaban en mujeres, ancianos, obesos o cuando ya hay comorbilidades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces vamos a poder identificar dos tipos de disnea, la disnea cardíaca y la disnea no cardíaca. La disnea cardíaca va a ser la presencia de ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, crepitaciones difusas y estertores húmedos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos, vamos a sospechar de disnea cardíaca.
Y de aquí vamos a identificar si se está presentando de forma aguda o crónica. En el caso de la insuficiencia crónica, el paciente nos va a referir pues esta disnea de esfuerzos de acuerdo a la clasificación de la NIFA. Puede haber la presencia de edemas, congestión pulmonar o hepática. Y pues aquí es cuando ya nosotros vamos, si está presente, pues vamos a seguir con el algoritmo diagnóstico que pues se les presente anteriormente. Aún en día, para el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca crónica, se siguen utilizando estos criterios de Framingham, los cuales para hacer el diagnóstico de insuficiencia van a ser necesarios que estén presentes dos criterios mayores o la presencia de un criterio mayor y dos menores. De los criterios mayores respiratorios va a ser la presencia de disnea paroxística nocturna, que va a ser disnea característica de una insuficiencia cardíaca crónica que no está controlada, la presentación de edema agudo pulmonar y crepitantes pulmonares a la auscultación. Los menores van a ser disnea de esfuerzo, tos nocturna, disminución de la capacidad vital de un tercio de cómo estaba el paciente de forma inicial y derrame pleural. De los criterios cardiovasculares va a ser la presencia de cardiomegalia, evidenciada de forma inicial con una radiografía de tórax, o datos de ruidos agregados como galope S3 o S4. Y en los menores cardiovasculares, pues va a ser la presentación de taquicardia, que ya va a estar presente cuando ya son fases moderadas o avanzadas de la enfermedad. De los datos congestivos va a ser una medición de la presión yugular mayor a 16 centímetros de agua, la presentación de reflujo hepatoyugular o distensión venosa yugular. Y en los criterios menores congestivos va a ser el edema de miembros inferiores y la hepatomegalia per se. Y los extras, que este es como un dato comodín que puede ser utilizado como criterio mayor o menor, menciona la pérdida de peso de más de 4.5 kilos después de 5 días de tratamiento. Esto responde principalmente al uso de diuréticos con la disminución de la retención hidrosalina que va a disminuir este peso húmedo en el paciente. ¿Vale? Entonces, así es como nosotros, juntando dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, vamos a poder realizar el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca crónica. También, pues como les mencioné en la fisiopatología, nosotros vamos a poder identificar o realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha con los datos que les mencioné, aunque recordar que pues no van a estar presentes exclusivamente uno, pueden estar presentes incluso al mismo tiempo y pues es más importante o para el abordaje del tratamiento y la clasificación, los datos de fracción de eyección, es decir, cómo están las capacidades cardíacas, ¿vale? Entonces, sí podemos utilizarlos, pero pues no clasificar nada más como una insuficiencia izquierda, porque pues no nada más va a estar, por ejemplo, la afección al lado izquierdo del corazón, muchas veces va a estar presente ambas o traslapadas. Entonces vamos a empezar con los estudios diagnósticos de gabinete y laboratorio que van a ser útiles para poder nosotros empezar a abordar a los pacientes que nosotros hayamos hecho un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Hay estudios tanto invasivos como no invasivos. Esto lo saqué de distintas guías, principalmente de la guía europea, como mencionaba el doctor Trujillo, que es la que está basada en las guías latinoamericanas, incluidas en las guías en México, y pues también de guías norteamericanas. Esta comparación que les voy a presentar al final. Cada uno de los estudios presenta un nivel de evidencia, el cual se ha visto respecto a los estudios epidemiológicos que se les han hecho. Recordando pues que los niveles de evidencia se dividen en nivel de evidencia 1, 2A, 2B y 2C. ¿Vale? En la clase 1 pues van a ser evidencia en la cual hay un consenso general, el tratamiento, procedimiento va a ser beneficioso, útil y pues, pues hay una indicación de uso o que va a ser beneficioso. En la 2A pues hay evidencia mayormente positiva, aunque hay algunos conflictos. Sin embargo, pues es recomendable usarlo. En la clase 2B, pues vas a ver mayor conflicto, no hay consenso general y algunos autores o expertos recomiendan usarlo y otros no usarlo. Y en la clase C, en la clase 3, perdón, recordar que pues es un consenso de que el estudio o no va a ser útil o el tratamiento no va a ser beneficioso o incluso va a ser perjudicial para utilizarlo en el paciente. Y los niveles de evidencia pues también van a ser en ABC.
Los niveles de evidencia pues van a ser una evidencia sólida, van a provenir de múltiples estudios aleatorios o metaanálisis y pues es una consistencia general de que es útil y beneficioso utilizarlos. El nivel de evidencia B pues va a ser solamente derivado de algún estudio clínico aleatorizado o que no son estudios muy grandes. Van a ser limitados en ciertos grupos poblacionales, entonces pues hay como que todavía un consenso, o sea, de usarlo o no usarlo. Y pues el nivel de evidencia C va a ser principalmente la opinión de expertos, pequeños estudios y pues hay menor nivel de evidencia para su uso, ¿vale? Entonces para recordar y tener en consideración los niveles de evidencia. Entonces ya entrando de lleno con los estudios diagnósticos, pues el primero va a ser el electrocardiograma. Pues este es recomendable que se realice en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca crónica y va a ser de mucha ayuda, como lo vimos ayer con esta Ale, en un contexto agudo. Y mencionan que un electrocardiograma completamente normal, cuando ya hay un diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, es muy raro. Y si este se encuentra normal, pues va a poner en dudas nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, nos guiaría a pensar en alguna otra ruta diagnóstica. Los beneficios va a ser útil para determinar el ritmo cardíaco y el diagnóstico de arritmias, ya que como les mencioné, va a ser sumamente frecuente que el paciente con insuficiencia cardíaca esté teniendo trastornos en el ritmo cardíaco y si nosotros identificamos estas arritmias, vamos a poder ofrecerle distintas opciones terapéuticas que van enfocados especialmente a tratar y controlar las arritmias en el paciente. Otros de sus beneficios es que va a estar presente en cualquier centro hospitalario y de sus limitaciones que va a depender de la experiencia clínica para su correcta interpretación y en general pues va a tener una baja especificidad. Dentro de los hallazgos que pueden estar presentes en la mayoría de los pacientes que ya tienen enfermedad moderada o avanzada, va a ser la fibrilación auricular, que va a ser frecuente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la presencia de onda Q, es decir, de necrosis, cuando por ejemplo el paciente tuvo antecedentes de infarto y que este fue la etiología de la insuficiencia cardíaca, disminución de ST y T invertida en las derivaciones B5 y B6 y bloqueos de rama, principalmente de rama izquierda, y cuando este está presente va a ser una de las opciones terapéuticas que se han desarrollado de forma novedosa, que lo vamos a ver más adelante. La radiografía de tórax tiene un nivel de evidencia 1C. También es recomendable que se realice en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca y pues va a identificar principalmente causas pulmonares como causante de la sintomatología de los tipos de disnea, por ejemplo. De sus beneficios es que va a ser de fácil accesibilidad y bajo costo. Entre sus limitaciones es que va a tener como electrocardiograma una baja especificidad y va a ser más útil en contextos de insuficiencia aguda, presentando datos de congestión y edema venoso pulmonar. Y pues ya en los hallazgos, cuando ya es una insuficiencia avanzada, puede haber la presencia de cardiomegalia con o sin disfunción del ventrículo izquierdo, pero pues esto lo vamos a medir de forma más fidedigna con el ecocardiograma. Va a haber distintos exámenes de laboratorio que pueden ser útiles para abordar al paciente, pero pues no van a ser los principales, van a tener un nivel de evidencia 1C. Dentro de esto, la biometría hemática pues nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, si el paciente presenta anemia, linfopenia, y si están presentes, pues este es un dato de severidad y que va a traer un pronóstico menos favorable. También puede haber leucocitosis como datos de infección establecida, ya que recordemos que la instauración de una insuficiencia cardíaca per se va a ser un estado de inmunocompromiso en el paciente. Entonces, también es importante recordar que pues no va a ser solamente la afección cardíaca, sino también este estado de inmunocompromiso. Las pruebas de función renal va a ser principalmente la determinación de urea, creatinina y sobre todo la medición de la tasa de filtración glomerular para ver la repercusión que ha tenido la insuficiencia cardíaca en este órgano y sobre todo para determinar la cantidad o el porcentaje de fármacos que debemos de usar o algunos que están contraindicados cuando esta tasa de filtración está disminuida. Los electrolitos es de regla estarlos midiendo con el tratamiento diurético, ya que va a ser muy frecuente que disminuyan los niveles de sodio, potasio y magnesio con el uso de este fármaco. Entonces siempre es importante medirlos o también con el uso de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a traer hipercalemia como efecto adverso.
Las pruebas de función hepática, pues va a ser útil la elevación de las enzimas hepáticas y la bilirrubina cuando ya está presente en el paciente datos de congestión hepática, hipoalbuminemia o situaciones de caquexia. Las pruebas de función tiroidea sobre todo va a ser para sospecha de diagnóstico diferencial cuando el paciente está presentando FAs que no se controlan adecuadamente y tiene hipertiroidismo. La serología de Chagas, como les mencioné, si el paciente se encuentra en una zona endémica para esta enfermedad, es importante o interesante realizarla y sobre todo cuando ya hay cardiopatía chagática y se presenta como bloqueo de rama derecha. Los anticuerpos IgG-IgM antimiocárdicos no son de regla realizarlos. Se van a realizar principalmente cuando no tenemos clara la etiología que desencadenó la insuficiencia cardíaca en el paciente y estamos sospechando de alguna enfermedad autoinmune, como miocarditis, que está desencadenando o que llevó al paciente a insuficiencia cardíaca. Y pues las troponinas pues van a ser marcadores de riesgo, principalmente en etiología isquémica, ¿vale? Los marcadores neuromorales, es decir, los péptidos natriuréticos, van a ser una de las herramientas de laboratorio que nos van a ayudar de forma fidedigna y más adecuada para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando nosotros tenemos una fuerte sospecha clínica de la misma. Pueden usarse, como lo vimos en el algoritmo, como prueba diagnóstica inicial y esto sobre todo es ante la falta de acceso en un centro hospitalario a los ecocardiogramas. Y pues esta elevación nos pueden ayudar para identificar pacientes que requieren pruebas adicionales, principalmente para su estadiaje. Entre sus beneficios es que tienen un alto valor predictivo negativo para esta enfermedad y pues estos valores diagnósticos van a aplicarse tanto a la insuficiencia de fracción reducida como conservada, aunque en esta última suelen ser parámetros o valores más bajos. Y pues el uso de estos pépticos se recomienda principalmente para descartar la insuficiencia cardíaca, ya que como recordábamos en el algoritmo, si estos están bajos, es poco probable que tengamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero no para establecer el diagnóstico, es importante, ¿vale? Porque debido a que tienen limitaciones, tienen una baja sensibilidad, ya que como sabemos y como vemos en esta tabla, pueden elevarse a múltiples causas, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, por lo cual disminuyen su capacidad diagnóstica. De las cardíacas, principalmente, pues va a ser la insuficiencia cardíaca, pero también la presencia de síndromes coronarios agudos, embolias pulmonares, valvulopatías, taquiarritmias, incluso hipertensión pulmonar. Y dentro de las cardíacas, como les había mencionado, o sea, los cortes, pues van a ser estos, ¿no? De un consenso. Pero en pacientes ancianos, de forma natural, van a estar aumentados. Entonces, los niveles de corte van a aumentar, como por ejemplo el ProBNP, que en menores de 50 años, para el diagnóstico, pues aquí mencionamos que es más de 450 picogramos, pero en adultos mayores de 75 años, pues este corte se eleva hasta los 1800, ¿vale? Entonces, es importante siempre tener en cuenta la edad del paciente. Otras causas, pues son las hemorragias subaracnoidea, ictus isquémicos, incluso afecciones agudas, como por ejemplo quemaduras de segundo o tercer grado, y alteraciones de forma aguda, como por ejemplo la cetoacidosis diabética. ¿Vale? Entonces es importante esta consideración respecto a los péptidos natriuréticos. Otros estudios que nos pueden ayudar es la capacidad funcional mediante la prueba de ejercicio y pues nos va a ayudar a establecer de forma objetiva la gravedad de la alteración en la capacidad funcional que está presentando el paciente, monitorizar su progreso o respuesta al tratamiento que nosotros estamos viendo y va a tener un valor pronóstico, pues sobre todo para clasificar de acuerdo a la clase funcional NIHA de nuestro paciente. Va a haber distintas pruebas para evocar la presentación de isquemia miocárdica. Entre sus beneficios es que va a descartar la enfermedad coronaria o va a evaluar la isquemia y o viabilidad en pacientes posibles de ser revascularizados cuando así lo exija su etiología. Dentro de sus limitaciones o contraindicaciones es que no va a ser posible o no va a ser recomendado en pacientes que presentan arritmias que no están controladas, que presentan discapacidad física y intelectual y sobre todo en ancianos, porque pues el riesgo de realizarlo es mucho mayor que el beneficio que nosotros vamos a poder obtener con los resultados que nos arroje este estudio. En los hallazgos va a ser, los protocolos más usados van a ser el de Norton, con descansos intermedios sostenidos y la prueba de caminata de 6 minutos. Y pues esto va a ser un uso pronóstico principalmente. Y pues aquí vemos a
gold estándar o nuestra estrella, prueba diagnóstica estrella en esta patología, que es el ecocardiograma, el cual va a tener un nivel 1 de evidencia B y se describe como un laboratorio de imagen cardiovascular y hemodinámica no invasiva. Y de estos, pues mencionaba que el ecocardiograma Doppler va a ser el más útil y el que va a estar de forma mucho más fácil disponible para poder establecer este diagnóstico en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Este va a dar información crucial para determinar el diagnóstico etiológico, estadificar y clasificar a nuestro paciente y poder instaurar un tratamiento adecuado. Entre sus beneficios es que va a tener una mayor accesibilidad y seguridad que las pruebas diagnósticas invasivas o más complejas que vamos a ver más adelante, y va a ser útil en la evaluación inicial y en el seguimiento de la evolución de estos pacientes. Así, para normar las distintas pautas terapéuticas, si necesitamos aumentar la dosis de un medicamento, si necesitamos agregar otro, etcétera. Entre sus limitaciones, pues va a ser dependiente de operador y va a requerir experiencia para una correcta interpretación. No cualquier persona va a poder realizar dar los resultados adecuados de un ecocardiograma. Y pues lo vamos a poder utilizar para muchísimos parámetros que nos van a ayudar para clasificar a la insuficiencia cardíaca, principalmente si ya hay presencia de disfunción sistólica o diastólica ventricular, por identificar trastornos estructurales miocárdicos, valvulares y pericárdicos, poder determinar el tamaño y función del ventrículo derecho, tamaño y dimensión de las aurículas, la medición de la vena cava para evaluar la volemia y el estado de la precarga ventricular, medir la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares para poder así clasificar a nuestro paciente si tiene una insuficiencia de fracción reducida o conservada. Va a poder también analizar la motilidad parietal para ver alteraciones y que son sugerentes de etiología isquémica, y pues también la determinación hemodinámica no invasiva para poder estimar el volumen minuto cardíaco, presiones de llenado ventricular y presiones pulmonares. El que va a ser de mayor utilidad y que va a estar más disponible va a ser el ecocardiograma transtorácico, que va a ser la técnica de elección para evaluar la función miocárdica, sistólica y diastólica de los ventrículos derecho e izquierdo. Entonces nosotros vamos a poder evaluar la función sistólica, diastólica del ventrículo izquierdo, y pues va a ser el método recomendado, el cual va a ser el de Simpson biplano modificado. Y pues el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y sistólico se van a poder obtener con proyecciones apicales de 4 o 2 cámaras. Pues estos son aspectos técnicos del ecocardiograma, ¿vale? Y también se puede utilizar el ecocardiograma con medio de contraste o tridimensional para mejorar la calidad de imagen cuando no fue posible obtener una imagen de calidad para la evaluación inicial, y poder obtener mejor los volúmenes del ventrículo izquierdo y calcular de forma fidedigna la fracción de eyección ventricular. También se va a poder evaluar la función diastólica de este ventrículo, y pues recordar que la función diastólica es la anomalía fisiopatológica subyacente en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, y pues mencionan que actualmente es la única técnica de imagen que permite el diagnóstico de disfunción diastólica. También nos va a poder ayudar para la evaluación de la función del ventrículo derecho y la presión arterial pulmonar, y pues va a traer una evaluación estructural, dimensional y funcional del ventrículo y aurículas derechas, estimar la función sistólica del ventrículo derecho y la presión arterial pulmonar. ¿Vale? Entonces, con los parámetros principalmente de la fracción de eyección es que nosotros vamos a poder clasificar a nuestro paciente en una insuficiencia de fracción de eyección reducida, conservada o preservada, como lo vimos anteriormente en las diapositivas. Otros tipos de ecocardiogramas que se podrían utilizar es, por ejemplo, el transesofágico. Entre sus indicaciones es cuando nosotros tenemos una ventana torácica deficiente, cuando nosotros estamos sospechando que la insuficiencia fue de etiología valvular, principalmente por disfunción protésica, cuando nosotros sospechamos una afección infecciosa del corazón, por ejemplo, endocarditis, cuando se presenta la insuficiencia de forma temprana por una cardiopatía congénita, cuando hay sospecha de disección aórtica, o para descartar trombos, cuando nosotros estemos tratando una FA con cardioversión. Pero recordar que no está indicado su uso inicial, solamente se debe de preservar para estas situaciones. El ecocardiograma con estrés-dobutamina es útil para evaluar la isquemia y o viabilidad miocárdica y determinar la reserva contráctil, y puede ser útil en algunas valvulopatías. Y el ecocardiograma transdimensional pues va a ser el más preciso para determinar volúmenes ventriculares y la fracción de eyección, y pues va a ser preservado sobre todo en algunas patologías complejas como valvulares o congénitas,
y solamente va a determinar información diagnóstica adicional. Pero pues recordar que el que vamos a utilizar de primera instancia y el que va a ser el más usado va a ser el transtorácico. Otros estudios no invasivos que pues, pueden ser de utilidad en algunos casos es la TAC multicorte, el cual nos va a ayudar a visualizar de forma no invasiva la anatomía coronaria en pacientes con insuficiencia cardíaca y va a ser útil en caso de coronariopatías y si el paciente así lo requiere, realizar una angiografía invasiva. Y puede considerarse en pacientes que tienen riesgo intermedio o bajo de coronariopatías cuando ya tienen la presencia de insuficiencia cardíaca. Entre sus limitaciones va a ser muy poco disponible y de muchísimo más costo que el ecocardiograma. Otro estudio que nos puede ayudar, sobre todo para la identificación de taquiarritmias paroxísticas supraventriculares, que va a ser una de las principales causas de muerte en estadios iniciales de la insuficiencia cardíaca o también de otro tipo de arritmias como ventriculares sobre arritmias, que van a ser agravantes de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, es la monitorización electrocardiográfica ambulatoria continua o el también llamado Holter. Entonces, esta detección que nosotros identificamos gracias a este estudio eh, va a traer un valor pronóstico peor y va a ser evidencia de mayor mortalidad y riesgo de muerte súbita en el paciente que así se identifica. Y pues esta variabilidad en la frecuencia cardíaca se ha identificado que es un marcador de desequilibrio autonómico y pues es en general un dato de mal pronóstico en estos pacientes. Y al identificarlos, pues nosotros podemos realizar una intervención terapéutica para poder disminuir o incluso mejorar pues esta presencia de trastornos del ritmo cardíaco. Ahora los estudios invasivos en general no son tan utilizados, pero pueden ser útiles en algunos casos, sobre todo cuando no hemos podido realizar una identificación diagnóstica adecuada o pues si el paciente tiene patologías que así lo requieran. Estos son las llamadas técnicas radioisotópicas, que son dos tipos, la tomografía computarizada por emisión de fotón único y ventriculografía con radionucleótidos, o el también llamado SPECT, que va a ser útil para valorar isquemia y viabilidad miocárdica cuando así es identificado en el ecocardiograma y esta es muy grande o puede tener una afección importante al corazón. Va a tener información sobre volúmenes y la función ventricular, pero entre sus efectos es que expone al paciente a radiación isotópica. Y pues nos va a identificar alteraciones en la motilidad y perfusión miocárdica que van a ser sugerentes de coronariopatías. La tomografía por emisión de positrones o PET, ya sea sola o combinada con la TAC, puede ser útil igualmente para valorar esta isquemia y viabilidad miocárdica, pero pues estos trazadores de flujo con amoníaco van a requerir el uso de un ciclotrón, que son dispositivos que son sumamente difíciles de acceder a ellos y que tienen un alto costo de uso. Entonces son escasamente disponibles, hay exposición a radiación y son muy costosas, por lo cual se debe de reservar en casos muy específicos. Otro es la resonancia magnética cardíaca, que mencionan tanto en la guía europea como en la americana, ya lo mencionan como técnica de elección en pacientes con cardiopatías complejas y menciona que es la técnica con mayor precisión para medir volúmenes, masas y fracción de eyección de los ventrículos izquierdo y derecho. Y pues menciona que es la mejor alternativa de imagen cardíaca para pacientes que tuvieron estudios ecocardiográficos no diagnósticos o en países de primer mundo. Si están disponibles, pues se prefiere incluso mucho más que el ecocardiograma. Entre sus beneficios es que es la técnica de imagen preferida para evaluar en la presencia de fibrosis miocárdica, esto con técnicas de gadolinio. Es útil para establecer la etiología de esta insuficiencia cardíaca y va a permitir identificar origen isquémico o no isquémico y visualizar estas zonas de fibrosis o cicatrización miocárdica de forma muchísimo más fidedigna que un ecocardiograma o una TAC. Entre sus limitaciones, pues va a depender de la experiencia del centro, va a tener todavía muchísimo menor disponibilidad y mayor costo que el ecocardiograma y también la TAC. No es, todavía no hay un consenso si esté seguro para pacientes con implantes metálicos, incluidos pacientes que ya tengan este tipo de implantes en el corazón, entonces no se sabe si es seguro, por lo cual en este tipo de pacientes se sigue prefiriendo todavía el ecocardiograma. Y es importante en pacientes que están con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros
No se puede usar el gadolinio lineal, es una contraindicación sumamente importante, ya que en caso de usarse puede generar a predisponer fibrosis sistémica nefrogénica y empeorar todavía más el estado de evolución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, es una contraindicación de uso de la resonancia magnética con gadolinio en estos pacientes. Entonces, para las patologías de utilidad o las que se reservan la resonancia magnética son las cardiopatías congénitas complejas para determinar la etiología de las miocardiopatías, ya sea isquémica o no isquémica, y pues todas las demás etiologías, ¿vale? Pero pues solamente en casos muy reservados y más en países como México, en el cual el costo es muy elevado y la disponibilidad sumamente escasa. Otra técnica invasiva útil para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es el cateterismo cardíaco con monitorización hemodinámica de presiones pulmonares, el cual pues puede ser útil para determinar etiología, pronóstico y tratamiento, pero sobre todo en un contexto de insuficiencia cardíaca descompensada, que es de difícil diagnóstico y manejo, por lo cual no se va a requerir para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Puede ser útil en pacientes que van a ser candidatos al trasplante cardíaco para ver cómo está el estado de estas presiones pulmonares. También aquellos que son candidatos a dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, que vamos a ver todas las opciones que hay más adelante. Pacientes con hipertensión pulmonar severa para evaluar reversibilidad previo a su corrección de causante de valvulopatías o cardiopatías congénitas, o pacientes que tienen dificultad para determinar el grado de congestión, o aquellos que son refractarios a tratamiento inicial, es decir, que están hipotensos o con empeoramiento de la dosificación glomerular, sobre todo para realizar un tratamiento ajustado o corregido a su situación. Pero pues recordar que este no va a ser muy útil en el caso de la insuficiencia cardíaca crónica. Otro estudio invasivo de utilidad es la arteriografía o coronografía. Esto se va a reservar sobre todo a pacientes que tienen antecedentes o que están presentando episodios de síndromes coronarios para ver qué tanta afección de isquemia y viabilidad miocárdica hay, y sobre todo que una de sus opciones terapéuticas es la revascularización coronaria. Entonces se va a usar en pacientes con antecedentes o sospechas de coronariopatías o que tengan riesgo intermedio o alto para realizar la misma y que son candidatos a revascularización, ¿vale? También puede ser útil en pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco para una evaluación previa o en valvulopatías con insuficiencia cardíaca que van a ir a corrección quirúrgica. En un contexto agudo también puede ser útil cuando se está presentando un síndrome isquémico coronario agudo que cursa con una insuficiencia cardíaca. Y el último estudio diagnóstico invasivo que podría ser de utilidad, pero que... ¿Perdón? Doctor, son 8:15. Ajá. Creo que todavía te falta tratamiento y Doctor, demás, todavía ¿no? me falta toda la parte Bastante. de tratamiento. Sí, no sé, porque hoy me toca dar consulta a mí Ujú. y son 8:15. No sé si el doctor Montiel esté de acuerdo en continuarlo mañana Como ustedes o digan, doctor. o como digan ustedes. ¿Cómo ve, doctor Montiel? Está de acuerdo el doctor. Ok, entonces si quieres lo dejamos aquí, doctor, Sí, y doctor. mañana le seguimos. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Mañana le seguimos. Hecho. Muchas gracias. Hecho, gracias, doctor. Que Hasta tenga luego. buen día. Gracias, igual. Hasta luego a todos.